Hace unos 100 años, Chile era una joven y remota república confinada en el sur de América. La distancia geográfica y su condición de neutralidad la mantenían lejos de uno de los conflictos bélicos más crudos que registró el siglo XX. Frentes de esa Primera Guerra Mundial solo se conocían por la prensa, que en su sección nacional también destacaba las peleas políticas y las precariedades que se vivían en la urbe. Pero coladas en medio de las grandes noticias y los avisos comerciales, marginalmente aparecían las primeras noticias de una extraña gripe. El país señala que es un acto de inhumana crueldad que permanezcamos indiferentes ante estos cuadros de dolor y de miserias que se comenzaban a observar en varias ciudades del país. De distintas gripes ya eran calamidad conocida desde la colonia, un terreno fértil para curanderos y hechiceros, según la investigación de un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Pero a diferencia de lo que había ocurrido antes, el nuevo virus viajaba con la rapidez de los ferrocarriles y de vapores que cruzaban el Atlántico día a día. En agosto de 1918, su arribo a tierra chilena era evidente. Se empezaron a conocer los primeros casos en Valparaíso y también en Santiago, específicamente en el sector de La Vega. Solo en 1918, más de 6.000 chilenos murieron producto de la gripe española. Un tibio preámbulo para lo que se avecinaba en los meses siguientes. En el mundo, la pandemia se extendía con una ferocidad muy superior. Más de 50 millones de personas habrían muerto producto de esa gripe. La letalidad del virus superaba a la de la propia guerra. Pero las principales potencias parecían silenciar las noticias sobre la enfermedad que se desplegaba de forma paralela al conflicto bélico. Esa censura pesaría en el injusto nombre con que se bautizó a la gripe. Aun cuando los primeros casos de esta enfermedad surgieron en países en conflicto, no sería en uno de ellos, sino que en un país neutral, España, donde se daría a conocer al mundo de que millones de personas estaban muriendo no en el frente de batalla, sino que producto de una extraña enfermedad. Desde entonces, para muchos injustamente, se le llamó a esta pandemia la gripe española. En 1919, a meses de que en Europa se terminara la guerra, Chile recibía el impacto más fuerte de la pandemia. Casi 24.000 personas murieron ese año en el país producto de la gripe española. Diarios digitalizados en la Biblioteca Nacional dan cuenta que la discusión se elevaba de tono. Los gremios de salud criticaban a la autoridad sanitaria por su pasividad frente al acelerado y mortal avance del virus. Las discusiones también trepaban al Congreso. El senador Mariquea Concha, para dar un ejemplo, objetó que siendo el verano de 1919 aún no se cerraran los teatros, porque por lo que él entendía, las aglomeraciones favorecían el contagio del virus. El diario Longitudinal publicaba que solo en Linares la gripe había contagiado al 70% de la población y generaba efectos colosales. Las autoridades que caían enfermas eran publicadas en estas planas y en las notas sociales se destacaban los nombres de quienes habían logrado mejorarse. Las cifras de muertos escalaban a cerca de 40.000. El 1% de la población murió producto de esa situación. Los entonces importantes hábitos sociales en Chile caían en desgracia. Saludar de la mano y besarse comenzaba a ser cuestionado. Escuelas, teatros y otros espacios públicos cerrados. El trabajo en conventillos era especialmente arduo. Los enfermos allí eran aislados y sus habitaciones higienizadas por una policía sanitaria. Chile no estaba preparado para los efectos de esa pandemia. Y ciertamente en la cantidad de médicos, en 1917 había apenas 450 médicos en Chile, justo cuando llegó la gripe española a nuestro país. Con el virus expandido en todo el país, la desconfianza de esa sociedad se disparó. Muchos ocultaban su condición de enfermos por temor al rechazo social o las desventuras de una hospitalización. Eran años en que recién se implementaban las normas sanitarias y los indicadores de salud chilena eran pobres. En parte estaba asociado a lo que era la historia de Chile en esos tiempos. Hay un capítulo de la historia de Chile de Gonzalo Vial, de comienzo del siglo XX, en que él le llama el país de los muertos y compara la cantidad de muertos de madres, por ejemplo, de niños recién nacidos que morían respecto a otras naciones, y la verdad es que las cifras eran bastante más negativas y desalentadoras. El efecto de la gripe española en Chile fue devastador. Las medidas de higiene y aislamiento social daban sus primeros resultados hacia 1920. De los casi 24.000 muertos que había cobrado la gripe el año anterior, se bajó a 6.200, pero un año después la cifra volvía a aumentar.
La impotencia frente a un nuevo virus era avivada por un factor que desconcertaba aún más. Causó una gran mortalidad, especialmente en los sectores vulnerables y entre los más jóvenes. Cuestión que marca una diferencia con lo que había ocurrido con otros episodios de gripe en la historia de la humanidad. En medio de las malas noticias, en Arica celebraban la aplicación de un suero milagroso fabricado bajo las indicaciones de un doctor japonés. De alguna manera, esos chilenos y el resto del mundo finalmente dejaron atrás la gripe española. Si fue el tilo, la naftalina, el sulfato de cobre o las aspirinas, las medidas higiénicas, el suero milagroso o el aislamiento social, tal vez nada y tal vez todo. Pero en esa ocasión, un Chile mucho más rudimentario logró dejar atrás el azote. Lo mismo pasó en el resto del mundo, tal como ha sido la historia de siempre.